Presentamos una nueva edición del ciclo Conversaciones en Salamanca, que organiza la Fundación General de la Universidad de Salamanca a través del Centro Internacional sobre el Envejecimiento. Nos acompaña Pascal Bruckner, filósofo, docente, ensayista y novelista de brillante ejercicio intelectual desde hace 50 años. Ahora nos acompaña en la búsqueda de respuestas a la pregunta ¿qué es envejecer bien? Bueno, Pascal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de tu libro, Un instante eterno, filosofía de la longevidad. En este libro hablas de cómo la longevidad, que es uno de los grandísimos logros de la humanidad, en realidad tiene más que ver con un alargamiento de la vejez en algunos casos, ¿no? Sin embargo, esto ocurre en una sociedad obsesionada con la juventud. Entre muchísimos autores que citas a Marx, que dice: hemos logrado hacer intolerable el intervalo entre lo ideal y lo real. La realidad es que el 60 al 70% de nuestra vida no vamos a ser jóvenes, pero estamos obsesionados con la idea de juventud. Entonces, ¿cómo podemos gestionar esta trampa que nos ponemos a nosotros mismos de obsesionarnos con este ídolo que en realidad no podemos alcanzar? Yo creo que hay que hacer el duelo de la juventud cuando somos mayores, porque si no vamos a pasarlo mal, a ser muy infelices. Pero la obsesión de la juventud es un invento reciente de la historia. Siempre ha habido edades en la vida, pero la juventud como culto apareció a finales del siglo XIX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cuando Europa se enfrentó en esa carnicería sin fin entre franceses, alemanes, ingleses, belgas, y que la juventud quedó masacrada por unos oficiales ya bastante mayores. La humanidad se ha dado cuenta de que quedaba la vejez, y entonces ha buscado la filosofía de la juventud para esa sociedad que ya estaba envejecida a partir de 1918. 1920, con el surrealismo, la emancipación de las costumbres y como consecuencia, la juventud se veía como lo único válido de la vida. Y esa concepción duró hasta mayo de 1968. Decían que a partir de los 30 años, uno entra en la decrepitud, y ahí, obviamente, no podemos obsesionarnos con la juventud, porque cuando nos acordamos de nuestra juventud, nos damos cuenta de que en realidad no fuimos tan felices. Porque cuando eres joven, vas construyendo tu vida, te buscas a ti mismo, te cuesta desembarazarte de la infancia, y creo que en realidad somos mucho más felices a partir de la mitad de la vida, cuando podemos valorar la juventud. Pero los propios jóvenes, curiosamente, están obsesionados por el hecho de envejecer. Y es verdad que, por ejemplo, en América Latina e incluso en Europa, cada vez más chicas jóvenes van al cirujano para rehacerse el cuerpo, porque tienen la idea de que uno debe afrontar la vida con una anatomía perfecta. Y todas las edades se preocupan por su estado. Yo creo que eso es la característica principal de la vida actual. Incluso la juventud no sabe exactamente cuál es su privilegio. Totalmente, me parece muy interesante esta idea de la juventud como culto y del duelo de la juventud. Dices la obsesión de los cuerpos perfectos, que en la mente del culto a la juventud son cuerpos jóvenes, ¿verdad? Que es una equivalencia interesante que un cuerpo perfecto sea un cuerpo joven, no necesariamente eso tendría por qué ser así. Otra de las trampas que a lo mejor nos ponemos a nosotros mismos en torno a la obsesión con la juventud es también la idea de que a una determinada edad madura hay cosas que no están permitidas, ¿no? Y cómo la sociedad se cortocircuita frente al amor y la sexualidad en edades más tardías, metiéndonos como en esta trampa de no comprender el romanticismo
a partir de un determinado momento de la vida. ¿Cómo se compagina dentro de esta sociedad esa relación extraña entre que la vida cada vez es más larga, que por lo tanto las oportunidades de vivir el amor cada vez son más largas también junto con la vida, y a la vez hay una reacción instintiva un poco negativa frente al amor maduro? Sí, hay dos visiones de la vejez, una negativa, inmemorial, como que la vejez es una enfermedad, esa debilidad del cuerpo progresiva. Pero hay otra, más positiva. Mucha gente dice que a partir de los 50 o 60 perdemos el deseo. Eso lo encontramos mucho en la filosofía griega y romana, la idea de que el deseo es un maestro que te somete como un esclavo. Y a partir de cierta edad te libras de ese deseo. Ya no te somete. Pero la verdad es que obviamente uno puede librarse de ese deseo, de esas pulsiones sexuales, pero no hace falta esperar a los 50 o 60 o 70 años. Lo puede hacer a los 20. Esa disminución de nuestro interés por la vida tiene reflejo en eso, pero el amor no se detiene nunca. Y cuando uno pasa de 50, 60 o 70 años, se da cuenta de que el corazón le sigue latiendo con la misma intensidad y que el deseo físico sigue ahí, aunque la mirada de la sociedad es de reproche. Como que las personas mayores, cuando aman, hacen el ridículo. No nos gusta verlo. Si vemos dos personas mayores que se besan, tenemos el acto reflejo de distanciarnos. No nos gustan esos gestos. Es quizás el último tabú que hay que romper, la vida amorosa de las personas mayores. Si miramos el divorcio desde la perspectiva de la sociología, hay dos grandes edades en las que la gente se separa. Entre los 20 y los 30 años, que son los matrimonios que fracasan porque no se conocen entre sí, y luego a partir de los 60, 70 o incluso más, donde la gente se divorcia por otros motivos. Ya han criado a sus hijos, ya han cumplido con sus deberes conyugales, y el hombre, o con más frecuencia la mujer, encuentran a otra pareja, o deciden estar solos porque les cuesta vivir en pareja. Sobre el deseo erótico, la medicina ya ha compensado muchísimo el déficit fisiológico tanto en hombres como en mujeres. Me refiero a la libido, porque es algo de lo que hay que hablar y que a menudo nos avergüenza. Aquí voy a citar a dos mujeres célebres. La princesa de Ling, en el siglo XVIII, que era una gran aristócrata de la corte francesa a quien preguntaban, en su opinión, ¿a qué edad pierde una mujer el deseo? Y ella respondía, bueno, ¿cómo quiere que lo sepa yo si solo tengo 80 años? Y la otra cita es de Jane Fonda, que dijo hace 10 años, tengo una vida sexual extraordinaria. Nunca he tenido orgasmos tan intensos. Me alegro muchísimo por ella. Creo que el cuerpo no para solamente porque envejezcas. Sigue realizándose en todas sus dimensiones. Hay que romper ese tabú tan potente y que ha sido ilustrado últimamente por las risas burlonas que acompañaron hace 4 años la elección de Emmanuel Macron, saliendo en público con una mujer 25 años mayor que él. Ese es un doble tabú. El tabú de un hombre joven con una mujer mayor y el tabú de la sexualidad de una mujer que actualmente tiene 64, 65 años y su marido 41. Las líneas rojas han sido creadas por la sociedad y cambian muy poco. Porque yo mismo, siendo un hombre mayor,
reconozco que no estoy cómodo con estos problemas, porque uno no puede comportarse con 60 o 70 años de la misma manera que con 30 años. Necesitas pudor, contención, reserva, pero sobre todo, no se debe renunciar. Me parece muy interesante la idea de cómo, como sociedad, porque la longevidad es un asunto de la sociedad, no de las personas senior, es un asunto de todos. Y como sociedad nos metemos contra una esquina en la que nos impide a nosotros mismos ser felices, tanto a los mayores cuando ya lo son, como a los jóvenes en la medida que se obsesionan con lo único que van a acabar perdiendo. Y en ese sentido hablabas que el objetivo es ser feliz al final, ¿no? Y desde una perspectiva de inclusión, como sociedad, asumir que todas las personas en todos los momentos de la vida tengan la posibilidad de buscar su felicidad. En ese sentido, en el libro mencionas que la vida real no es única, sino que hay muchos caminos interesantes, ¿no?, que quedan por explorar. Pero a la vez también dices que hay que asumir de manera realista que a medida que la vida avanza, el abanico de posibilidades se va limitando. Es importante, por una parte, mantener esa mentalidad exploradora, tan típica de la juventud a lo largo de toda la vida, y sin embargo a la vez es importante también asumir con tranquilidad el hecho de que hay algunas opciones que ya no están disponibles para ti, ¿no? Por ejemplo, yo ya no voy a ser oro olímpico de gimnasia rítmica a mi edad. ¿Cómo coexisten estas dos realidades a la vez dentro de la misma persona que intenta ser feliz? Bueno, la causa de la infelicidad en la juventud es la existencia de demasiadas posibilidades. Cuando tienes 15, 16, 20, 25 años, sobre todo en la concepción americana, se dice "The sky is the limit". No hay límite, el cielo es el límite. No hay límite a tus deseos, a tus capacidades, a lo que quieras hacer, pero en realidad no es verdad, incluso con 20 años. Cuando tienes hijos de esa edad, se ve muy bien que no todo es posible ya, porque hay límites intelectuales, físicos, fisiológicos, de gustos, así que incluso jóvenes ya elegimos un camino y no otro, por ejemplo. Entonces, la vida a partir de los 25 años consiste en reflexionar sobre lo que podemos hacer. Hay ciertas cosas que vamos a tener que abandonar, ciertos sueños o ciertas posibilidades que ya se cierran en esa época. Eso es indiscutible. Envejecer es también conocer esa sustracción de lo posible. Has mencionado los Juegos Olímpicos, pero hay otras muchas cosas que podemos hacer. Obviamente, yo ya no puedo correr como un joven. Hay muchísimos deportes que ya no puedo hacer, pero también es el momento de volver a descubrir otras disciplinas que a los 20 o 25 años no queríamos hacer. Por ejemplo, en Francia hay muchas universidades de la experiencia para los mayores, de matemáticas, de física, de filosofía, de literatura. Hay cursos de escritura. Es decir, las personas que no han podido estudiar una carrera universitaria pueden cumplir sus sueños o sus aspiraciones una vez que ya se han librado de esa carga de trabajo, que ya han dejado de trabajar o que trabajan menos. Sí, claro que se cierran puertas, pero una madurez feliz es dejar el mayor número de puertas abiertas hasta el final. O bien sustituir esa cantidad de puertas abiertas por aquellas que quedan por explorar más a fondo. Ese es el gran desafío. Otro problema fundamental, desde luego también, es la fuerza física. Yo lo veo en muchos amigos míos. Se interesan por su salud después de haber tenido un infarto o un cáncer o un ictus. En esos momentos se dan cuenta de que el cuerpo es su amigo, pero hasta cierto punto. El cuerpo ya era un amigo hasta los 40 o 45 años. Después de esa edad, parece que ya es un enemigo y que ya nos pone sus condiciones. Es una especie de dietética personal. Hay que hacerse médico de uno mismo. Tienes que saber lo que es bueno para ti
y lo que va a acelerar el deterioro físico o la pérdida de facultades. Es una gimnasia muy complicada, mantener el físico y a la vez la mente positiva, porque la mente tiene que seguir siendo positiva. Si nos gusta la vida, a la vida también le vamos a gustar y nos va a tratar bien. Eso es básico. Yo lo veo día a día en mí mismo. Sí, lo que me parece muy importante es en esta idea de reinventarse, ¿no? De estar abierto a la belleza de la vida, desde un punto de vista también de inclusión sociolaboral, que hablabas tú, tener una sociedad que da la oportunidad a las personas a reinventarse profesionalmente y a encontrar nuevas cosas que desean hacer. Cuando alguien con 50 años decide, o con 65 años decide empezar otra carrera, cuando tenga 85 será un gran experto que lleva 20 años trabajando en eso, ¿no? Tiene mucha vida por delante como para reinventarse. Y ahí me parece que tiene un espacio muy importante la colaboración intergeneracional, que es un tema que hemos trabajado mucho a nivel de investigación en el Observatorio de Demografía de IE. Hablas en el libro de cómo muchas personas a veces sienten una falta de conexión con el espíritu de la época. Y yo me pregunto en este momento en el tiempo, que es aquel en el que más generaciones conviven a la vez, tanto en el mundo como en empresas concretas y en entornos laborales concretos, si no hay una especie de desconexión casi generalizada respecto del espíritu de la época y cómo podríamos llegar a un nuevo acuerdo entre generaciones que nos dé permiso a todos para inventarnos y reinventarnos y participar de la sociedad en el ámbito personal y profesional a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, en primer lugar, creo que el desacuerdo entre las generaciones es algo positivo. Yo soy de la generación de mayo del 68, que decretó la muerte del padre, del jefe, del patrón, del patriarca, de las grandes figuras, y decíamos, hay que derribar todo lo que nos precede, dejemos atrás el viejo mundo. Y al final nos ha atrapado ese viejo mundo, y ahora son nuestros hijos y nietos los que nos dicen, vale ya, cállate, no me interesan tus historias, el mundo que has construido está hecho añicos. Es un mundo que sufre el calentamiento global y muchos problemas complicados. Y lo que es asombroso es que la juventud nos devuelve los mismos ataques que nosotros les lanzábamos a nuestros padres. Y esto es sano, es normal. Ahora, ¿cómo restablecer el vínculo? Quizás hay varias maneras. Por un lado, creo que tenemos que mantener nuestro papel de educadores. Es decir, veo mucha gente de mi edad que juega a halagar a los jóvenes. Siempre que ven a alguien joven, por ejemplo, Greta Thunberg en la defensa del clima o a nivel político el wokismo que viene de Estados Unidos, mucha gente de mi edad se lanza a esa tendencia y dice, es genial porque es joven, porque viene defendida por los jóvenes. Y esto ya lo criticó Platón en la República, hace más de 2000 años. Los malos maestros son los que corren detrás de la juventud, por el miedo a que les atrape el tiempo. No. Creo que no hay que intentar halagar a los jóvenes, sino decirles que cuando se confunden, puede que sea porque no tienen esa distancia histórica que sí tenemos los que tenemos cierta edad. Tenemos una memoria, y la memoria es la capacidad de vincular varios periodos entre sí, de tejer lazos entre diferentes épocas. Aquí en Europa hay gente centenaria que vivió el fin de la Primera Guerra Mundial y que ahora viven en la era de Internet y de las redes sociales y que tienen una memoria histórica increíble. La tentación de todas las generaciones jóvenes es matar a sus ancestros. Cada generación es una nueva nación, como decía Tocqueville, y nuestro papel como mayores es reconectar a los septuagenarios con los sexagenarios, con los cuarentones o los veinteañeros, todos entre sí, porque cada década de vida tiene posibilidad de conversar con el resto de generaciones, sin caer en el desdén o la condescendencia.
Claro que lo que facilita la relación entre generaciones son los hijos y nietos. Incluso para los más mayores, los bisnietos. Y entonces puede haber amor entre nietos a abuelos, fuera de los reproches y de las tensiones. Por recuperar tu primera pregunta, no sé si nos dará tiempo de hablar de ello. El trabajo de la gente mayor, tú misma lo has dicho, hay que reinventarse. Pero para reinventarse hace falta una sociedad que acepte que la gente siga trabajando a partir de los 60 o 65 años, porque esto afecta a todas nuestras sociedades desarrolladas. Y una de las principales quejas de los jóvenes, y me parece que tienen toda la razón, es que no les apetece pagar pensiones de unos jubilados que no hacen nada en todo el día, o se van al Caribe, a Baleares, a Tailandia, o a África, o a hacer el payaso mientras sus hijos y sus nietos están trabajando. Y por lo tanto, en mi opinión, uno de los remedios para evitar la animosidad de los jóvenes hacia los mayores sería la vuelta al trabajo de la gente mayor, aceptando ciertas limitaciones, obviamente. Sí, generando de nuevo esos espacios compartidos, ¿no? Que también comentabas, esa alianza entre distintas generaciones desde el valor en positivo que todas las distintas generaciones pueden aportar. Y ahí me parece interesante destacar lo que sí tenemos en común, ¿no? Que hay algunas realidades que son comunes a todos, independientemente de las generaciones. Y ahí en el libro hablas de cómo una vida plena, que también llamas una vida cautivadora, que me encanta la idea de tener una vida cautivadora, implica estar en paz con una contradicción, que es, por un lado, estar satisfechos con nuestra suerte, cualquiera que ésta sea, pero a la vez permanecer a disposición de la belleza del mundo, permanecer a disposición de la sorpresa. Esta contradicción que es necesaria, ¿no?, de dos cosas que tienen que ocurrir a la vez, esta paradoja, es real en la vida de todos, no solo en la vida de las personas maduras. Y sin embargo, no creo que nos eduquen para eso. Hablabas antes de la labor pedagógica de las personas más maduras, de las personas más senior respecto a las personas más jóvenes. ¿Cómo podríamos hacer una educación de la satisfacción a la vez que la apertura a la sorpresa? Pienso que uno de los deberes de los mayores, y me refiero a las personas de más de 40 años, consiste en ayudar a las generaciones más jóvenes a atravesar los momentos difíciles. Porque en el fondo, todos tenemos hijos. Yo tengo nietos, todavía tengo una hija muy joven. Y en los momentos de duda o incluso de desesperación amorosa profesional, la labor de los padres, de los abuelos o de los profesores, yo fui profesor más de 30 años, consiste en mostrar que detrás de ese muro infranqueable hay una puerta, y en el fondo no podemos hacer el trabajo por ellos, pero sí que podemos indicar la solución posible, el camino posible para solventar un problema, de una pena o de una dificultad. No podemos abdicar nuestra responsabilidad de profesores, de maestros. Quizás haya dos callejones en salida que hay que evitar cuando uno tiene más edad. El primero es describir un mundo ideal, magnífico, donde todo es fácil, fantástico, y decirles a los jóvenes que la vida es bella. No hay problemas, no hay conflictos, no hay maldad, no existen los malos, y que solo hay que ser positivo. El otro callejón sin salida consiste en decir lo contrario, que el mundo es completamente negro, que no hay futuro, y que lógicamente los jóvenes tienen razón cuando están desesperados, porque les hemos dejado un mundo más difícil que nunca. Creo que la verdad está en el medio de estos dos enfoques y que tenemos que dotar a los niños y jóvenes de armas para enfrentarse al caos de la vida, porque cada generación va a enfrentarse a una incertidumbre, al mal, a la violencia, a los atentados, a las guerras que están volviendo a Europa. Así que hay que preparar a los jóvenes para que sean sensibles a la belleza. Tiene que haber una
educación estética y para la sorpresa, como bien has dicho, para enfrentarse a las dificultades. Me parece que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, como conjunto de naciones, ha querido borrar demasiado todo lo que tiene que ver con la violencia y la maldad. Y ahora estamos volviendo a aprender que la historia es bonita, pero que también puede ser trágica. Es una pedagogía múltiple en el sentido de que debemos enseñar a nuestros hijos eso. A su vez, nuestros hijos también nos van a enseñar. Nos infunden entusiasmo. Sí. Y genera roles necesarios para todas las distintas personas dentro de todos los entornos de la sociedad, ¿no? Que todas las personas tenemos un papel importante que cumplir en todos los espacios, en las familias, pero en las empresas, en las administraciones públicas, en las universidades. Todas las personas tenemos estos roles importantes que cumplir a la hora de acompañar a los equipos, a los demás en atravesar crisis. Me gustaría terminar haciéndote una pregunta más personal. En tu libro expones, ¿no?, que la vida real está aquí, ahora, a pesar de todos los obstáculos y todas las dificultades. Así que si la única vida real es aquí y es ahora, ¿qué desearías que este momento que estamos viviendo tú y yo, y que es lo único que tenemos, signifique? Bueno, esa es una pregunta muy personal. Voy a intentar responder lo más lúcidamente posible a tu pregunta y aprovechar este momento en Salamanca, mi estancia en Madrid también, para conocer mejor España. Pero para contestar de manera menos personal a tu pregunta, a menudo, a lo largo de una existencia, retrasamos la vida verdadera al mañana. Es decir, que pensamos, ahora tengo dificultades. Mi vida amorosa no es muy satisfactoria. Me aburro en mi trabajo. Pero mañana ya me irá todo bien. Mañana todo será fantástico. Y entonces como que nos prohibimos vivir intensamente el presente, simplemente porque estamos retrasando todo para mañana. Y siguen pasando los años y seguimos retrasando todo. Y entonces pienso que uno de los grandes desafíos de la vida en todas las edades, desde los 15 a los 50, a los 70, es arbitrar entre dos filosofías. La del disfrute de la vida actualmente, ahora mismo, como si la vida se me fuese a terminar esta noche, y recordarnos que bueno, que me quedan unos cuantos años por delante. Incluso quizás a los 100 podamos ser inmortales. Puede que te queden todavía muchos años por delante, y entonces podemos seguir viviendo ese conflicto entre el carpe diem, el disfrutar del momento, y la esperanza de largos años de felicidad y de salud por delante que den sentido a nuestra existencia. Hay una frase de Séneca que siempre me ha marcado mucho. Todos los días hay que dar gracias a Dios por estar vivos. Cuando era joven no la entendía, pero ahora sí. Me levanto por la mañana y me siento feliz. Siento una alegría absurda de seguir vivo a la edad a la que nuestros ancestros, hace 50 o 100 años, ya estaban en la tumba. La longevidad es una conquista extraordinaria, aunque, obviamente, no quiere decir que el camino esté libre de dificultades. Pero en cada momento tenemos que darnos cuenta de esa revelación. Me parece que, bueno, por resumir, realmente en esta época, ¿no?, de transición en la que vivimos, libros como el tuyo, Un instante eterno, realmente es más relevante que nunca pararse y pensar sobre quién somos cada uno frente a nuestra propia vida y frente al mundo. Y me parece que en este tiempo es especialmente verdad, y le cito a usted, que la vida es una incertidumbre que perdura y que mientras dura nos garantiza que estamos vivos. Muchísimas gracias, Pascal. Muchas gracias, Conchita.